Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a inglés. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes en el desarrollo de esta nueva semana de actividades. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés. Como es de costumbre, vamos a iniciar el desarrollo de las actividades presentando el material correspondiente a la tarea. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje correspondiente a la tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 3 gramática, en el tema número 2 adjetivos demostrativos. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 2, para poder resolver esta tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, los adjetivos demostrativos en inglés son, ¿cuáles son? Tanto español como en inglés tienen que describir cuáles son los adjetivos demostrativos. La siguiente dice, los adjetivos demostrativos se utilizan para, obviamente ahí como es una conceptualización, tiene que ir todo en español. La siguiente dice, enumere dos reglas para utilizar this. ¿Cuáles serán las reglas gramaticales para utilizar this? Igual tienen que completar. La siguiente dice, that sirve para indicar, igual, ¿qué nos permite indicar that? Y por último, la quinta dice, ¿cuál es la diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos? Igual esta última parte lo tienen que hacer en español. Obviamente es que ustedes pueden apuntarle con un ejemplo, e igual ese ejemplo tiene que ser español-inglés, como en función de las reglas gramaticales de las diferencias que exista entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos. Eso en función de la tarea. Recuerden que el trabajo es 100% escrito. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Ya saben, tienen que completar con los datos que se les proporciona. Eso es fundamental para este desarrollo. Deben leer las recomendaciones, deben leer la rúbrica de calificaciones en función del contenido, del desarrollo del contenido. Y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema adjetivos demostrativos correspondientes a la semana 2 de fecha 6 de mayo del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 6 de mayo, la fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2024. Esto en cuanto a la descripción de las instrucciones de la presente actividad de esta semana, cómo es lo que ustedes tienen que desarrollar en función de la actividad de la tarea para la presente semana. Una vez que se les ha proporcionado toda la información pertinente, a continuación vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Para ello vamos a iniciar y en pantalla ustedes ya pueden observar el material correspondiente a esta semana. Y obviamente vamos a iniciar hablando sobre los adjetivos demostrativos. Ya sabemos que es un adjetivo, ¿no es cierto? Y prácticamente es la misma situación tanto en español como en inglés. El adjetivo, ¿qué es lo que nos permite describir a la persona, cosa o animal de quien se habla en la oración? Eso quiere decir describir al sustantivo. Es lo que hace un adjetivo. Pero ahora vamos a adicionarle algo más, que es los adjetivos demostrativos. Los adjetivos demostrativos en inglés, en primer lugar, son cuatro. Cada uno de ellos tiene una función específica dentro de la oración y obviamente dentro de la determinación, porque unos nos permiten hablar en singular, otros nos permiten hablar en plural. Uno nos permiten determinar a la cosa cuando está cerca, muy cerca de nosotros, y otra cuando está lejos. De esas características, los adjetivos demostrativos en inglés son los siguientes. Tenemos this y this, que se traduce como este, esta. Y tenemos that y those, que se traducen como estos y estas. Y ustedes ya pueden ver aquí cuáles pertenecen al singular y cuáles pertenecen al plural, ¿no es cierto? These, this pertenecen al singular, that, those pertenecen al plural. Y ahí vamos a ver cuáles son las estructuras en cuanto a la utilización
de cada uno de ellos, porque existen unas reglas gramaticales las cuales nosotros tenemos que tener muy en cuenta para poderlos utilizar. Se utilizan para determinar la posición de las cosas. Esa es la función específica en cuanto a los adjetivos demostrativos. Los adjetivos demostrativos que nos permiten para determinar la posición de las cosas. En español encontramos tres distintos grados de proximidad. Esto para lo que está más cerca del sujeto, eso cuando está en una situación a media distancia y aquello cuando está lejos. En inglés, en cambio, solamente encontramos dos grados de proximidad. This, que se utiliza para designar a cosas o personas relativamente cerca de la persona que está hablando, y that para las personas que están alejadas de tal función, que nosotros tenemos los siguientes. Los adjetivos demostrativos son this, that, this y those, y pueden preceder a un sustantivo o también pueden ir solos. No siempre pueden ir a estar o pueden estar acompañados de un sustantivo. Ellos pueden tranquilamente estar solos también. Por ejemplo, for example, tenemos this restaurant is expansive. Tenemos this como adjetivo demostrativo y en este caso sí está acompañado de un sustantivo, en este caso restaurant es un sustantivo. Entonces aquí tenemos this restaurant is expensive. Este restaurante es caro, le está diciendo. Como dice la regla gramatical, como pueden estar acompañados de un sustantivo o también pueden ir solos. En este caso, la siguiente estructura gramatical que después del adjetivo demostrativo this, obviamente automáticamente tenemos aquí un verbo, el verbo ser o estar. En este caso dice, this is an expensive restaurant. Este es un restaurante caro. Entonces, en este caso, this como adjetivo demostrativo va solito, está solito. Entonces, ahí se cumplen las dos perspectivas en función de su regla gramatical. ¿Cuándo usamos los adjetivos demostrativos en inglés? Vamos a ver cada uno de ellos cuándo se utiliza y vamos a iniciar mencionando todas las reglas gramaticales en función del primero, this. This puede utilizarse también para representarse a uno mismo, no personalmente o para presentar a un tercero. Cuando yo me presento yo mismo, pero no personalmente, por ejemplo, cuando yo me presento por teléfono, cuando yo me presento por correo electrónico, cuando yo me presento por WhatsApp. Ahí yo utilizo este this porque estoy presentándome, pero no de forma personalmente, no de forma presencial, por decirlo de otra manera. Entonces ahí se utiliza this. O también para presentar a un tercero. Por ejemplo, yo estoy caminando con un amigo en la calle y nos encuentra, que sé yo, otra persona. Entonces, ustedes habrán visto, habrán escuchado dentro de las normas de etiqueta cómo se presenta, ¿no es cierto? Le dice, qué sé yo, Diego, te presento a María. Entonces, ahí estoy presentando ¿a quién? Estoy presentando a un tercero. Ahí se puede utilizar este this. Por ejemplo, yo le digo hello, this is Paul. Dice, hola, soy Paul. ¿Pero en qué sentido? En una conversación telefónica, cuando no estoy haciendo presencia. Ahí yo puedo utilizar el adjetivo demostrativo, en este caso this. Pero en la siguiente estructura yo estoy haciendo una presentación. Yo le digo, Paul, this is Ana. Le digo, Paul, esta es Ana, como les había dicho. Entonces ahí estoy haciendo la presentación obviamente la presentación a una tercera persona dentro de esta estructura. En tal función que this también se emplea coloquialmente para empezar un relato o para indicar el tamaño de algo. Por ejemplo, this is the history of Forrest Gump. Esta es la historia de Forrest Gump. ¿Quién no ha visto esa película famosa, no es cierto? Entonces aquí nosotros tenemos this is the history of Forrest Gump. ¿Qué es lo que dice? Cuando empezamos un relato, cuando yo voy a empezar un relato, cuando yo voy a empezar una historia, ahí utilizo el adjetivo demostrativo, en este caso this. Obviamente aquí ya no está acompañado de un sustantivo, está yendo solo, porque la siguiente estructura gramatical que yo tengo ahí, ese is, es un verbo, el verbo to be, ser o estar. This is the history of Forrest Gump. Esta es la historia de Forrest Gump. O también puedo indicar la siguiente, a man this fat. Un hombre así de gordo, le está diciendo. Entonces aquí
En este caso yo tengo this como adjetivo demostrativo y también tengo un adjetivo calificativo, en este caso que es fat. Entonces le estoy indicando gordo, ¿no es cierto? El tamaño. A man this fat, un hombre así de gordo le está indicando. That también sirve para indicar algo que ha ocurrido o algo que alguien ha dicho. Por ejemplo, that has a wonderful film. Ha sido una película maravillosa. Entonces, obviamente estoy indicando con el that algo que se ha dicho o algo que ha ocurrido. Entonces, estoy hablando en qué? Estoy hablando en pasado. That was, obviamente estoy seguido, ese that, el adjetivo demostrativo, está seguido del verbo to be, en este caso en pasado, que es el was. That was a wonderful film. Ha sido una película maravillosa. También tengo la siguiente, you are an engineer, aren't you? Yes, that's right. Dice, ¿es usted ingeniero? Y le está contestando no. Sí, exacto, le está indicando. Ahí igual nosotros podemos ver algo que ha sucedido. Cuando utilizamos con el like this o like that, eso significa así, de este modo o de ese modo dentro de las oraciones. Por ejemplo, aquí tenemos como ejemplo una oración negativa. Obviamente, ¿por qué lo determino como negativa? Porque aquí tengo este don, tengo el auxiliar do, pero obviamente con el adverbio de negación no se fusionan, forman una sola fuerza de voz, de tal manera que dice don't, do it like that, do it like this. ¿Qué es lo que le dice? No lo hagas así, hazlo así o de esta manera o de esta forma. Es una frase coloquial. Don't do it like that. No lo hagas así. Do it like this. Si ustedes pueden ver, aquí tengo el adjetivo demostrativo, en este caso that, y en la siguiente tengo this. Pueden estar, tranquilamente pueden ir dos de estos, en este caso, dos de este tipo de adjetivos dentro de una misma oración. ¿Cuál es la diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos? Aquí tienen partes de lo que tienen que responder en su tarea que ustedes tienen. ¿Cuál es la diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos? Así lo podemos diferenciar. Los adjetivos demostrativos se comportan como un solo adjetivo. Por ejemplo, tengo I like that dog of yours. Dog es el nombre siendo señalado. Entonces dice I like that dog of yours. O puedo decir my loves those friends of hers. En este caso, friends son las personas siendo señaladas. Entonces ahí tenemos el adjetivo demostrativo, obviamente en función cuál es la diferencia. Entonces aquí en esta primera etapa nosotros vamos viendo cómo funcionan los adjetivos demostrativos dentro de una oración, mientras que los pronombres demostrativos llevan la misma forma que los adjetivos demostrativos, this, this, that y those, pero no modifican o señalan al nombre, se mantienen solos como están. Se quedan solo como pronombres, no pueden funcionar como adjetivos, por lo tanto no describen, no señalan, no distribuyen absolutamente nada en función del sustantivo, sino se mantienen como tal, se mantienen solo como pronombres. Por ejemplo, this is so stupid. This se refiere a cualquier actividad que sea estúpida. Entonces this está como en función de pronombre, no está determinando nada. La siguiente tenemos, these are the frogs have met. Aquí, en este caso, this puede referirse a las personas que encontró, nada más. La última dice, I like this. This se refiere a cualquier cosa que le gusta. I like this. Entonces dice, me gusta esto. Entonces ahí prácticamente estos tres están en función de pronombre. No describen a nadie, prácticamente tienen la misma función de los pronombres personales. Mientras que en esta parte de acá arriba, aquí los adjetivos demostrativos sí tienen función de adjetivos. ¿Por qué? Porque van determinando en la primera, obviamente le está indicando el perro que le gusta. Entonces, igual acá van indicando, dice en relación a Mari, los amigos
obviamente, qué características tienen en función de Mari. Entonces aquí sí van determinando, van calificando, van desarrollándose como adjetivos, mientras acá se quedan simplemente como pronombres, nada más, se quedan como tal, como pronombres, en este caso pronombres demostrativos. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente, el momento de la utilización. Eso es la diferencia. Hay las formas, tanto de los pronombres como de los adjetivos demostrativos, son las mismas. That, this, thou, those, y des. Esos son los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos sustituyen a los nombres, siempre se tienen que tener en cuenta. Los pronombres demostrativos, igual que los pronombres comunes, sustituyen al sujeto, sustituyen a los nombres, por lo tanto no pueden ser adjetivos. Los adjetivos demostrativos o demonstrative adjectives se usan para distinguir entre cosas distintas e indicar la posición relativa del sustantivo del cual se está hablando. Por lo tanto, dicho de una forma más directa. Los pronombres demostrativos, ¿qué es lo que hacen? Simplemente sustituyen al nombre y no tienen ninguna otra más función dentro de la oración. En este caso, los adjetivos demostrativos, nosotros ya vamos a ver en este caso que describen la posición, describen el número, si es en singular, si es en plural, y también describen la posición, si está cerca o si está lejos. Y es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Entonces ya hemos dicho una vez más, los adjetivos demostrativos o demonstrative adjectives se usan para distinguir entre cosas distintas e indicar la posición relativa del sustantivo del cual está hablando. Por ejemplo, tenemos Is this book yours? Dice, ¿es tuyo este libro? Le contesta, no, that book is mine. Entonces aquí tenemos igual, tenemos el adverbio de negación, tenemos el adjetivo demostrativo, tenemos el sustantivo al cual determina, tenemos el verbo to be y tenemos el pronombre posesivo, que en este caso es mine, es mío. Dice, no, that book is mine. No, aquel libro es mío, dice. Y aquí en la primera estructura está haciendo una question, dice, is this book yours? ¿Es tuyo este libro? Dice, no, that book is mine. No, aquel libro es mío, le está indicando, le está refutando, le está indicando. En cuanto a la lista de los adjetivos demostrativos, aquí vamos a ver, vamos a tratar en esta siguiente etapa de la clase, vamos a ver ¿cuál es la lista de los adjetivos demostrativos? Aquí están los adjetivos demostrativos en inglés junto a sus posiciones con relación al hablante. Eso quiere decir, por ejemplo, y en relación al, como la persona, el interlocutor, la persona que habla, la persona que dirige, yo puedo saber si está la persona con quien voy a hablar cerca, está medianamente lejos o está sumamente lejos, igual como habíamos hablado con los pronombres personales. En inglés, en español, o en singular y en plural. Vamos a ver, y esto hemos de ir igual ampliando un poco más en la siguiente etapa de la clase. Por ejemplo, this. This se traduce al español como esto, este, esta. El sustantivo, el cual va a ir acompañado a this, siempre tiene que estar en singular. Y la posición de esa persona, de esa cosa de la cual esté refiriéndose this, tiene que estar cerca del hablante. Esa es la característica principal en cuanto a this. Una vez más, this se traduce al español como esto, este, esta. El sustantivo que le acompaña a this tiene que estar en singular y también tiene que estar cerca al hablante. Mientras que that se traduce como eso, ese, esa, aquello, aquel, aquelia. El sustantivo, el cual va a ir acompañado a that, o va a estar acompañado a that, siempre va a estar en singular, pero su posición ya no va a ser como de this, va a estar cerca, sino ya no va a estar tan cerca del hablante, ya no va a estar tan cerca de that. Entonces, va a estar relativamente lejos, pero tal vez cerca de la persona con quien se está hablando, obviamente, pero tiene que estar ya relativamente lejos. This, la posición del sujeto, tiene que estar cerca, mientras que that tiene que estar lejos. Tanto para this y para that, el sustantivo tiene que estar en singular. Para des se traduce al español como estos, estas, y el sustantivo que le acompañe tiene que estar en plural. Ese sustantivo en relación a la posición tiene que estar cerca del hablante. Ahí se puede utilizar con des.
Mientras que con those se traduce al español como esos, esas, aquellos, aquellas. El sustantivo que le acompañe tiene que estar en plural y no tiene que estar cerca del hablante, pero tal vez un poco cerca de la persona con quien se está hablando. Vamos a ver algunos ejemplos en cuanto a estas reglas gramaticales que son facilitas de identificar. Por ejemplo, arrancamos con el primer adjetivo demostrativo, en este caso this. Empecemos con this, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo en singular para hablar de algo que está relativamente cerca. Por ejemplo, this shirt doesn't fit me. Esta camisa no me queda, dice. La camisa está relativamente cerca. De hecho, está cerca de la persona la cual está diciendo no me queda. Entonces, ahí, cuando el objeto de quien yo estoy hablando está relativamente cerca y solo estoy hablando de un objeto, estoy hablando en singular, ahí yo puedo utilizar este this dentro de las oraciones. Entonces, esa es una de las características fundamentales. This shirt doesn't fit me. La siguiente dice, do you want to eat this sandwich? I met two, but I'm not very hungry. Dice, ¿quieres comer este sándwich? Hice dos, pero no tengo mucha hambre. Entonces, ahí estoy hablando con this. Aquí tenemos el adjetivo demostrativo, que se traduce como este, ¿no es cierto? ¿De quién estoy hablando? Del sándwich en la oración, ¿no es cierto? Este es el sustantivo o el sujeto dentro del inglés. Este sándwich está obviamente en singular hasta ahí. Pero obviamente acá ya le determina, dice, I met two, but I am not very hungry. Hice dos, pero no tengo mucha hambre. Pero obviamente, ¿cuántos le está o cuántos sándwiches le está ofreciendo a su amigo o a la persona que está cerca? Solamente un sándwich, porque dice, do you want to eat this sandwich? ¿Quieres comerte este sándwich? Entonces le está determinando, le está indicando, ¿no es cierto? Que en este caso, el sándwich. La siguiente dice, I am sorry, but this seat is take. Perdón, pero este asiento está ocupado, le está diciendo. ¿Dónde está el asiento? Estaba cerca, está relativamente cerca y obviamente le está indicando a la persona que de pronto quiso ocupar ese asiento. Dice, lo siento o perdón, pero este asiento está ocupado. Entonces está relativamente cerca de la persona que se está hablando. Entonces aquí tenemos el otro adjetivo demostrativo. Entonces aquí tenemos los tres ejemplos que nosotros pues, se les presenta con this. Ahora vamos con el siguiente que es that. Ahora hablemos con that, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo singular para hablar de algo que no está cerca del hablante. Esa es la característica fundamental. Por ejemplo, tenemos los siguientes ejemplos de oraciones. Dice, please hand me that book. Por favor, pásame ese libro. Obviamente el libro ya está lejos, por eso le estoy pidiendo a la otra persona que lo pase. Si nosotros vemos la posición, ya no es como lo hicimos con this, ahora estamos haciendo con that. Y that, obviamente, el sustantivo de quien estamos hablando, en este caso book, es uno solo, está en singular, pero ya no está cerca, está lejos. Por eso dice, por favor, pásame ese libro, y ya está lejos. Please hand me that book. La siguiente dice, do you know that guy? ¿Conoces a ese tipo? Dice, o a ese, sí, a ese tipo. He's having adios. No nos está saludando con la mano. Obviamente, al decir he's having adios, obviamente ya sabemos que está lejos. Pero obviamente dice, do you know that guy? En este caso, obviamente, de una forma despectiva, no es bueno mucho utilizar este GUI, pero obviamente en esta oración ejemplo lo determina. Dice, ¿conoces a ese tipo? Estoy hablando de quién, ese, de un solo sujeto. La posición ya no está cerca, porque dice, nos está saludando con la mano. Y obviamente está lejos, ¿no es cierto? Está bastante lejos, por eso lo determina de esa manera. La siguiente tenemos, dice, how that puppy is so good. Dice, ay, qué lindo ese cachorro. Entonces, obviamente, igual el perrito, el cachorro está bastante lejos y le está determinando. Entonces, aquí tenemos igual la utilización de that como adjetivo demostrativo. Si ustedes ven la mayoría de las estructuras en las cuales se ha podido utilizar el pronombre demostrativo, perdón, el adjetivo demostrativo, obviamente siempre está antes de qué?
antes del sustantivo, ¿está, no es cierto? Siempre está antes del sustantivo. Solo en esta, igual en esta oración, en that, nosotros podemos observar cómo el adjetivo demostrativo está antes del sustantivo o del sujeto al cual determina la oración. Entonces, eso también es una de las características en las cuales ustedes pueden identificar en el momento que esté utilizándose cualquiera de estos adjetivos demostrativos. Ahora, con estas mismas frases, con estos mismos adjetivos demostrativos, se puede agregarle la frase over there. Y vamos a ver en qué circunstancias. Over there determina una distancia lejos, pero determinada. Over there se traduce como allá y se usa frecuentemente con el adjetivo demostrativo that. Solo con that se puede utilizar over there para señalar que algo queda un poco lejos. En español este significado ya va incluido en el adjetivo aquel y solo se añade allá para darle más énfasis en cuanto a la posición. Entonces acá vamos a ver, that es el adjetivo demostrativo con el cual nosotros vamos a utilizar esta frase over there. Entonces vamos a ver los siguientes ejemplos. Por ejemplo, that house over there yours. Aquella casa, obviamente está lejitos, es la tuya. Entonces ya tenemos aquí. Primero tenemos that como adjetivo demostrativo. Luego tenemos al sustantivo al cual hace referencia, al cual está describiendo la posición. Y tenemos la frase over there, que determina qué? Determina la distancia, una distancia bastante grande y bastante larga en relación al sujeto del quien se habla en la oración. Entonces dice, is that house over there yours? Aquella casa, la de allá, es la tuya, dice. Nota que cuando se usa la frase over there junto con el adjetivo demostrativo, that viene antes del sustantivo y over there viene después del sustantivo. Eso quiere decir que el sustantivo queda en la mitad. Si ustedes pueden observar, queda en la mitad. ¿Por qué? Porque primero va a ir el adjetivo demostrativo y luego va a ir la frase over there. Siempre va a estar en esa posición, siempre va a ser esa la regla en cuanto a la utilización, a la escritura. Por ejemplo, for example, that car over there, aquel car. That gear over there, aquella chica. Si ustedes ven, tanto car, que es el sustantivo de quien estamos hablando en la oración, gear, que es el otro sustantivo de la otra oración que estamos hablando, el adjetivo demostrativo that y la frase over there son las que quedan en los extremos y obviamente el sustantivo queda en la mitad. Esto en cuanto al adjetivo demostrativo that. Pasamos al siguiente que es des. Des, sigamos con des, es un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo plural para hablar de cosas que están cerca del hablante. O el des ya no es como los dos anteriores, como des y those, porque ellos utilizan el sustantivo en singular. En este caso, des, acá el sustantivo tiene que estar en plural para hablar de cosas en esta primera etapa que están cerca del hablante. Una de las características principales es que el sustantivo tiene que estar en plural, ya no tiene que estar en singular, tiene que estar pluralizado. Y otra de las características que tiene que estar cerca, como la primera etapa de los anteriores. Por ejemplo, dice these cups. Aquí ya tenemos cups. En este caso ya está pluralizado, si ustedes pueden observar aquí. These cups are so good. Where did you buy them? Estas tazas son bien bonitas. ¿Dónde las compraste? Dice. Entonces aquí ya tenemos en este caso el des como adjetivo demostrativo. Siempre va a estar antes de un sustantivo. En este caso tenemos el sustantivo cups. Y obviamente está pluralizado. Estoy hablando de qué? Cups, estoy hablando de tazas. Entonces, pero estas tazas en función, de acuerdo a la descripción de la oración, dice, these cups are so good. Estas tazas son bien bonitas. Está cerca de la persona que está determinando que las tazas son bonitas, cerca del hablante. Entonces está demasiado cerca y por ende se debe utilizar con el adjetivo demostrativo this. La siguiente tenemos una questions, tenemos where should I put these dirty towels? ¿Dónde quieres que ponga estas toallas sucias? Dice. En este caso, igual this como adjetivo demostrativo
está prácticamente determinando o está describiendo a qué, al sustantivo towels. En este caso, towels son toallas. Entonces, antes de eso, en este caso tenemos aquí un adjetivo que es dirty, que le está calificando como, le está calificando como sucias, ¿no es cierto? Las toallas. Where should I put these dirty towels? ¿Dónde quieres que ponga estas toallas sucias? Le determino. La siguiente dice, I really like these sneakers. How much are they? Me gusta mucho estas zapatillas. Dice, ¿cuánto cuestan? Le está preguntando. I really like this. This, el adjetivo demostrativo. Y tenemos el sustantivo que igual está ¿qué? Está pluralizado porque estoy hablando de varias, ¿no es cierto? Sneakers, estoy hablando de zapatillas. Entonces ahí igual tenemos la determinación. I really like these sneakers. Me gustan mucho estas zapatillas. Y le complementa con una question, how much are they? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto es el valor? Eso en cuanto a la utilización del adjetivo demostrativo des. Y pasamos al último adjetivo demostrativo, en este caso que es those. Those, finalmente, vamos a ver cómo se utiliza those. Those es un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo igual pluralizado. Y obviamente, en este caso, el sustantivo de quien vamos a hablar en la oración con des no está cerca del hablante, está lejos. Entonces, es la otra de la característica. For examples, aquí tenemos los siguientes ejemplos. Dice, I think those trees are okay. Creo que esos árboles son robles. Entonces, aquí tenemos en este caso, those es el adjetivo demostrativo. El sustantivo de quien estamos hablando en la oración es árboles, en este caso trees. Por ende, trees está pluralizado, por ende está correctamente. ¿Qué es lo que dice? El adjetivo demostrativo those se utiliza con sustantivos pluralizados y en este caso los sustantivos, en este caso tree, no tiene que estar cerca del hablante. Esa es la característica. Por eso dice, creo que esos árboles son robles. Obviamente, al decir creo que esos árboles son robles, obviamente está indicando que esos árboles están bastante lejos. Eso en función de la posición y también del número en relación al sustantivo. La siguiente oración tenemos una question, pero igual es al mismo tiempo es una negación. Tenemos, aren't those kids in your French class? ¿Verdad que esos muchachos están en tu clase de francés? Dice. Entonces aquí tenemos igual those como adjetivo demostrativo y tenemos en este caso kids como sustantivo de quien se habló de la oración y obviamente que está pluralizado. Dice, are those kids in your French class? ¿Verdad? Que esos muchachos, dice, entonces no están cerca. Los kids o muchachos están bastante lejos. Entonces no estamos hablando de uno, estamos hablando de varios, por ende está correctamente utilizado. Y por último tenemos la siguiente frase, la siguiente oración que dice, I love those flowers. I am going to go cross the street and ask one kid they are. Dice, me encantan esas flores. Hasta ahí estamos perfecto. I love those flowers. En este caso, those es el adjetivo demostrativo y flowers, obviamente, es el sustantivo a quien califica el adjetivo demostrativo. En este caso, flowers está pluralizado. Estoy hablando no de una flor, sino estoy hablando de varias. Por eso dice, me encanta esas flores. I am going to cross the street. Voy a cruzar la calle. Al momento de decir voy a cruzar la calle, significa que estas flores se encuentran lejos. Se encuentran relativamente lejos de la persona que está hablando, que le está diciendo que son hermosas. Dice, and asks what kind they are. Pregunta, dice, voy a cruzar la calle y preguntar de qué tipo son. Eso obviamente están determinando. Entonces aquí nosotros hemos podido ver en el desarrollo de la presente clase, nosotros hemos podido ver los adjetivos demostrativos, cuáles son las características de las funciones en cuanto al sustantivo, si tiene que ser plural, si tiene que ser singular y si tiene que estar cerca o tiene que estar lejos. Esas son las características fundamentales. Recordando que los adjetivos demostrativos en inglés son this, que se traduce como esto, esta, that, que se traduce como eso, ese, esa, des, que son estos, estas,
y those, que son esos, esas, aquellos y aquellas. Esos son los adjetivos demostrativos que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Señores y señores, con esta explicación llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Suerte con las actividades que tienen para esta semana.